Hola amigos, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto para ver nuestro día ya número 20 de devocional rumbo a Transforma tu entorno, lo que quiere decir que nos quedan ya 8 días solamente, que en realidad pues se convierten en 7 considerando que vamos a vernos el 11, pero bueno, contamos todavía como 8 días para el Congreso Transforma tu entorno 2013 y estoy muy emocionado de lo que Dios va a hacer en el Congreso Transforma tu entorno y la realidad es que han sido días de intenso trabajo, pero que sé que están valiendo la pena. En este día, depende de la hora en que veas el devocional, estaremos o habremos estado en una campaña de evangelización urbana de parte de algunos del grupo de Luz Joven y de South también. Estaremos compartiendo en las calles y llevando el mensaje de esperanza porque creemos que más que un congreso, que más que conciertos, debemos ir y llevar a Jesucristo en las calles como lo hacían los discípulos de la iglesia primitiva. Hoy nos toca el capítulo 20 precisamente y al ser un capítulo largo me voy a centrar principalmente en dos partes del capítulo, del 1 al 12 y después del 17 en adelante, haciendo algunos resúmenes para poder estar en el tiempo adecuado y que podamos absorber la enseñanza más esencial que creo yo se necesita para los propósitos del devocional para el Congreso Transforma tu Entorno 2013. Voy a leer el 21. Después que cesó el alboroto, les pedí que leyeran ustedes ya lo que había pasado en Éfeso, pero Pablo fue librado y después de que cesó el alboroto, dice aquí, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado nos esperaban en Troas. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas donde nos quedamos 7 días. Allí en estos 7 días dice que el primer día de la semana, versículo 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo siempre he pensado que Pablo era un orador tremendo y que Pablo se emocionaba al compartir de la palabra porque dice aquí que el discurso se alargó hasta la medianoche, ¿no? Todo lo demás es como un resumen de todos los viajes, por eso es que no le presté tanta importancia. Claro que enclavándonos en eso hay muchas enseñanzas que absorber, pero insisto, y voy a irme a lo que Dios me ha mostrado, que les muestre yo, bueno, más bien que les comparta yo, que su Espíritu ha mostrado con los propósitos que Dios quiere hacer en Transforma tu entorno. Pero entonces, por eso es que no le presto tanta importancia a lo anterior. Pero aquí vemos que Pablo se alarga el discurso hasta la medianoche y dice, había muchas lámparas en el aposento y alto donde estaban reunidos. Todavía varias lámparas estaban ahí, ya era medianoche, él seguía hablando y dice un joven llamado Utico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto a Pablo disertaba largamente, vencida del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagínate que está en la ventana en ese tiempo, no había vidrios, entonces la pura ventana está ahí acostado, más bien sentado, recargado seguramente, y pues ya es medianoche, Pablo sigue hablando, le vence el sueño y se cae, pero están en un tercer piso, entonces obviamente cayó, dice aquí, muerto. Eh, y bueno, le dice el 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Después de haberle subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fíjate qué interesante es esto, porque en medio de la predicación, el compartir de la palabra de Dios,
se cae este hombre, viene un milagro, se distraen por un momento, pero van y de alguna manera Dios permite esa situación de, entre comillas, distracción para manifestar su poder, y vuelve a manifestar a través de Pablo un poder aún sobrenatural de parte de Dios, en donde aún este joven Eutico es resucitado y regresa a su vida y continúa en el discurso que dice Pablo alargó hasta el alba, hasta la mañana. ¿Se imaginan qué tremendo haber sido, qué privilegio haber estado en alguno de estos discursos de Pablo? Pero es una bendición, y aún así el sueño nos vence a veces. La realidad que tenemos que aprender aquí, mi querido amigo, mi querida amiga, más que ver el sueño, si nos vence o no en las predis, es la cuestión de que Dios se manifiesta en medio de nosotros en todo momento, que no hay reglas, no hay momentos, no hay como estándares. Dios se manifiesta en todo momento. Debemos de estar simplemente buscando la presencia de Dios, y que realmente, mi amigo, mi amiga, la invitación es que anhelemos que Dios se manifieste en nosotros, que anhelemos que el Espíritu Santo actúe todo el tiempo a través de nosotros para hacer lo que Dios quiere que hagamos y que la gente vea cuán grande es Él. Sigo me voy a saltar al versículo 17. Viene ya, está en otro lado Pablo, ahora está en Mileto, y dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, me voy a concentrar mucho en el discurso porque es lo más interesante. Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Fíjate qué interesante es esta parte del discurso. Vamos a analizar este discurso. Primero, saben que me he comportado entre ustedes todo el tiempo bien, ¿no? Sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. O sea, les dice: ustedes saben que yo he servido al Señor con humildad y que aún en las pruebas yo he seguido firme, ¿no? Y dice, lo del 20 me gusta mucho, como nada de lo que es útil he rehuido anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Eso es bien importante, porque a veces como maestros tenemos esta mala costumbre, a veces incluso como líderes o pastores, de enseñar poco. Y hacemos a la gente dependiente. Nosotros debemos de darle a la gente todas las armas que necesiten, mi querido amigo, mi querida amiga, para estar atentos a la voluntad de Dios y para buscar la presencia de Dios. Entre menos las ovejas dependan de nosotros y dependan más de Dios, entonces estaremos logrando el objetivo, estaremos enseñando correctamente los fundamentos para que las personas aprendan a depender de Dios. Nunca enseñes a la gente a depender de ti, porque vas a cargarte de trabajo, y nunca, de por sí nos volvemos a veces locos, y más si con tanto trabajo, gracias a Dios. Pero si haces a la gente dependiente de ti, no de Dios, uno, vas a cargarte de trabajo; dos, no estás cumpliendo un mandamiento de llevarlos a su presencia; y tres, las ovejas siempre van a ser ovejas frías, ovejas tibias, ovejas que cuando les conviene se acerquen, cuando no, con el pretexto de que pues cualquier pretexto, ¿no? Pero lo importante es, si yo les enseño a depender de Dios, no hay pretextos. Dios te enseña, Dios te muestra, y cuando Él te muestra no puedes poner mayor pretexto. Y después dice entonces que después de esto les dice ahora:
Ok, yo me porté bien así, yo les enseñé lo que tienen que enseñar, están listos, ya no dependen de mí, ahora dependen de Dios porque yo les enseñé a depender de Dios. Ahora ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me va a pasar, dice aquí, yo no sé lo que va a pasar a ciencia cierta, pero sí sé que el Señor me ha hablado de muchas maneras diciendo que es necesario que esté allí y que va a haber prisiones y tribulaciones. Y aquí viene una enseñanza bien interesante. Cuando el Señor nos muestra algo, mi amigo, mi amiga, no es siempre para que huyamos de eso que nos está mostrando. Dios le mostró a Pablo que iba a haber tribulación y prisión en Jerusalén, pero no para que Pablo no fuera. Dios se lo mostró para que Pablo estuviera preparado para enfrentar las tribulaciones y las prisiones que iban a estar allí. Pero eso solo lo podemos entender cuando tenemos una pasión por Jesucristo. Y si realmente mi hermano o mi hermana queremos transformar nuestro entorno, debemos comenzar a tener una pasión por Jesucristo y a confiar total y plenamente en Él. Que no haya absolutamente ninguna duda. Que yo pueda confiar en que si me dijo va a haber tribulaciones, va a haber prisiones, Señor, no importa, yo voy, me preparo sí para enfrentarlas, pero no por eso voy a dejar de hacer lo que tú me pides que haga. Y por eso es que Pablo puede decir... pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Independientemente de funciones, mi querido amigo, mi querida amiga, nuestro ministerio es dar testimonio de la gracia de Dios, es dar testimonio de quién es Él. Eso es lo que todo creyente debe hacer, no importa si lo haces en conciertos, si lo haces hablando personalmente con la gente, si lo haces en una conferencia, si lo haces en tu trabajo, en tu escuela, si lo haces con los niños, con los adultos, con la gente necesitada, porque esos son ministerios, esas son solamente funciones, pero la esencia principal es dar testimonio de quién es Jesucristo. Y no importa lo que venga, no importan las tribulaciones, debemos estar firmes en dar testimonio y en saber que Dios va a estar con nosotros y que nuestro entorno debe ser transformado a pesar de las circunstancias difíciles. Mi amigo, me voy a quedar aquí en este versículo por cuestiones de tiempo, pero te pido continúa leyendo. Lo que viene ya es como la siguiente parte del versículo, del discurso y la despedida, pero lo importante es esto: las profecías no son para que huyamos de nuestro propósito, del propósito más bien de Dios para nuestras vidas. Las profecías son para que estemos listos y enfrentemos con valor los momentos difíciles, porque Dios ya nos advierte y es la única manera, enfrentando eso, de transformar nuestro entorno y seguir dando testimonio de Jesús. Nos vemos en 8 días en Transforma tu Entorno 2013 y mañana para el devocional número 21. Dios les bendice.